Buenos días, queridos compañeros y compañeras. Me siento muy contento. Más del 60% son rostros jóvenes. Y eso habla bien de que, porque quienes van a decidir sobre sus hombres y van a escribir el peso de la historia serán ustedes. Ya nosotros la estamos escribiendo. Ustedes van a recibir el legado. Pido doy mis más sentidas excusas por no haberlos acompañado anoche. Los compañeros de la Sociedad de Historia saben que he transitado con ellos este año en varios trayectos. Me he hecho acompañar y los he acompañado a ellos. Una institución que no reconozca su legado, el acervo que viene cargado de un pretérito glorioso, está condenada a desaparecer. Afortunadamente el Colegio Médico, ese legado de 131 años, dice mucho, de que de alguna manera no nos hemos olvidado de toda esa historiografía gloriosa que hemos tenido. Y es aquí que en el día de hoy yo vengo a reafirmar mi apoyo, hoy que se celebra este evento dedicado a la doctora Acela Mercedes Morey Pérez, que fue una de nuestras grandes. Yo quisiera invitar a la Sociedad de Historia a dos cosas que le planteé en el primer encuentro. Yo quiero que el Colegio Médico este año tenga una agenda institucional y lo vamos a apoyar en eso. Y deseo que una comisión comience a buscar nuestros médicos ya idos o presentes que hayan impactado en el quehacer propio de la medicina o en defensa de la patria, o nombres de hospitales, para que esa agenda no solamente sirva como un vehículo donde usted puede anotar la cotidianidad, sino donde cuando usted abra cualquiera de esas páginas que esté impresa la memoria o un hecho de nuestra historiografía. También quiero invitar a la Sociedad de Historia para que valoremos la posibilidad de cada año, cuando se celebre el Día del Médico, nosotros entreguemos un premio, pueden ser varios, pero un primer premio dedicado, escrito en una historiografía de uno de nuestros notables, o así mismo de un hecho, pero hecho por médicos jóvenes, sean pasantes o sean residentes, médicos generales, para irlos involucrando y entregarlo en el contexto de estas celebraciones. Yo quisiera que asumiéramos esas dos tareas. El Colegio Médico tiene una tarea particular. Estuve hablando con Santiago Castro. Si ustedes se fijan, en la pared lateral izquierda hay un sobrerelieve que lo hizo Guaroa Viña, dedicado. Se intenta, ¿no?, que sea la figura de Octavio Mejía Ricard, pero fueron a todos esos guerrilleros que acompañaron o que fueron parte de la raza inmortal y que cayeron junto a él. Nosotros vamos a hacer un jardín y yo encomendé al propio Guaroa, entre otras personas, para que trajeran tierra de Constanza, de Maimón, y que ese jardincito pequeñito se ha sembrado de flores. Ahí vamos a levantar cada julio 3 banderas. La bandera no se va a izar aquí, sino en ese rincón, 3 banderas. La bandera dominicana, la del Colegio Médico y la del 14 de junio. Los quiero invitar a que nos acompañen en eso y le demos calor. Yo reitero, cualquier institución que olvide su historia está condenada a fracasar.
en un tiempo de posmodernidad, donde se apela a lo banal, donde se apela a lo emocional a través de esta forma moderna de comunicación, que son los Android, las iPad o los iPhone. Y en ese proceso, en esa cotidianidad de navegar, de chatear, en medio de la banalidad, se nos olvida lo trascendente, que es quienes hemos sido, quienes somos y hacia dónde vamos. Muchísimas gracias, de verdad, a la Sociedad Dominicana de Historia de la Medicina, por estos eventos que nos hacen recordar cada año quiénes hemos sido, quiénes somos y hacia dónde queremos ir. Gracias. Muchas gracias, han sido unas palabras estimulantes, motivadoras y de un progreso para que ustedes, los jóvenes, mantengan el legado que nosotros queremos rescatar. Las actividades del día de hoy se van a componer de varias conferencias que han sido seleccionadas por el comité organizador para este evento, en la cual todas están relacionadas con el quehacer histórico de una importancia que para todo lo que la oigamos va a ser trascendental y va a quedar en un rincón cognitivo de todos nuestros sentimientos. En el día de hoy comenzaremos con una conferencia acerca de lo que es el significado histórico del mural de los médicos de la patria. Para eso ha sido seleccionado un médico ginecobstetra, docente de grado y posgrado de toda la vida, que ha tenido quehaceres a nivel en el ámbito del colegio médico, habiendo sido presidente del CRIM. Posteriormente comenzó a escribir varios textos, libros de diferentes renglones históricos de su tierra natal, relacionado con la docencia, relacionado con lo que es el quehacer de la ética del médico, y se gradúa como licenciado en jurídica. Fue miembro de fundadores de esta sociedad, por eso él puede hablar en este momento sobre eso. Nos referimos al doctor Alejandro Pizarro Pantaleón. Buenos días. Ojalá médico y la gracias por estar aquí con nosotros, responder a este llamado, y gracias al comité que me distingue para que hablemos de este tema. Bueno, se entiende que el mural Médico y la Patria se trata de médicos dominicanos que han participado en luchas patrióticas, y consecuentemente hay que entender que la participación del médico en epopeyas patrióticas, bueno, no resultó muy tardío en el tiempo, porque ustedes saben que la Universidad de Santo Domingo a través del tiempo tuvo un periodo de pausa, pero que tal vez la pausa más prolongada fue a partir de 1801, cuando Toussaint Louverture ocupó la isla toda, parte
oriental también, se cerró la universidad, hubo un intento de apertura en 1815 por diligencias del padre arzobispo Valera y de José Núñez de Cárcel, pero esto fue muy efímero. Volvió a cerrarse en el 23, 1800, se fundaron unos colegios con esencia de estudios superiores, pero fueron intenciones, hasta que a final del siglo XIX entonces se creó el Instituto Profesional Santo Domingo, que se ha prolongado en el tiempo, retomando el nombre de la Universidad de Santo Domingo en 1914. De manera pues que casi por un siglo no se formaban médicos, exceptuando unos 6 médicos que salieron en 1869 y 1874 por la iniciativa de Durán Bracho y de Manuel María Valverde. O sea, que los médicos que entonces existían en esta parte que hoy se llama República Dominicana venían de otros lugares, hasta que tenemos una continuidad en la formación de médicos dominicanos. Debe la siguiente. Bueno, eso es de gran bueno, ¿no? Y no solamente que no conoce la medicina, la historia de la medicina, no conoce medicina, sino que no conoce la historia de la medicina, como decía el presidente, bueno, entonces está condenado a no saber hacia dónde va. Eso es propio no solamente de una institución sectorial como nosotros, sino para las naciones mismas. Se atribuyen muchísimos reclamos de que cuando no se conoce la historia se está condenado a repetirla. Ya eso es lo que estaba diciendo, no había escuela de medicina y por ende no había formación de médico. Entonces, ahora bien, este gremio que está ligado muy ampliamente a la historia de la medicina de República Dominicana, tuvo a bien considerar de que había que identificar médicos que se habían destacado en las luchas patrias y hacer un reconocimiento a través del simbolismo de tener un mural con sus fotos, con sus imágenes. Fue en la gestión del colega Santiago Castro Ventura de 1994 que el 31 de mayo se votó esa resolución, la resolución 5694, para que se creara este mural que ustedes saben está cuando se entra a las oficinas administrativas a la izquierda y que está pendiente de que nosotros hacer un mural que sea digno del propósito del mismo. Debe la siguiente. Ahora bien, ese mural que apareció con la resolución que di anteriormente, en este momento tiene 41 nombres de 41 distinguidos médicos dominicanos desde mediados del siglo XVIII. En ello, 41, solamente hay cuatro mujeres. Yo creo que debiera haber más porque paralelamente a los hombres, a los médicos, también nuestras mujeres médicas han jugado un rol importantísimo en la lucha patria. La tenemos a Tomasina Flores, a Mercedes de la Chapelle, adelante, bueno, ven atrás. Estaba a Cela, Mercedes, a quien le dedicamos. Aquí tenemos, vuelve atrás. A Cela, muy bien. Y Josefina Faría. De esas 4, 3, este tercer congreso tuvo a bien hacerle una distinción en la noche de anoche. Seguimos. Miren, esta persona se llamó Manuel María Valverde.
Manuel María Valverde está muy ligado a la familia Duarte. Y la historia cuenta que este hombre, cuando llegó Duarte de su gira por Europa, escuchó de viva voz la agradable experiencia de cómo se vivía en aquellos tiempos y la decisión de lucha que traía de él. Manuel María Valverde, no hay constancia que se formó, que recibió un título académico, aunque sí se registra que él estuvo inscrito en 1818 cuando la Universidad de Santo Domingo se abrió por 8 años. Manuel María Valverde era hermano de Ana Valverde, la calle que está en Villaconsuelo y cruza por esa parte, ¿no? Cruza la Duarte. Manuel María Valverde fue profesor profesor de medicina en el hogar de los interesados y tuvo que ver con la formación de los 5 médicos que terminaron la carrera en el Seminario Conciliar Santo Tomás de Aquino, que abrió un curso en 1869 y 1874, siguiendo una resolución de Pedro Santana, que en 1859 estipuló que el Seminario Conciliar Santo Tomás de Aquino podía impartir docencia de grado y que después los títulos serían colados, analogados, homologados por la Universidad de Santo Domingo de Santa, que nunca se abrió porque Pedro Santana no hizo nada para que saliera, era una simple labor. Manuel María Valverde fue el padre de alguien, de un hijo que se llamó también Manuel María Valverde y de otro que se llamó Melitón Valverde. Aprendieron medicina con sus padres y ambos fueron autorizados. Estaba vigente el juro médico desde 1822 y fueron autorizados. Estos 2 dominicanos fueron restauradores y tienen la gloria de que ambos estuvieron al servicio de Duarte. Cuando Duarte llegó a trabajar por la restauración, llegó a Santiago vía Montecristi, finalmente los restauradores a veces le dieron medio bola negra, directito, y entonces le asignaron unas misiones diplomáticas y él, Duarte, agregó a esos esfuerzos diplomáticos a estas 2 personas. Adelante. Manuel María Valverde del Valle y Melitón Valverde del Valle no solamente fueron restauradores en el esfuerzo político, sino que se opusieron militantemente a las intenciones anexionistas que tenía Buenaventura Báez. Adelante. Sigue la otra. Bueno, ahora, para aquel tiempo había muy pocos médicos, ya decía, ¿no? Este médico que está aquí, Juan Francisco Alfonseca Arbelo, fue de los 5 médicos que en 1869, 1874 se graduaron. Y él fue el primer médico que recibió una beca para estudiar en el país. O sea, el primer dominicano egresado de medicina del país fue Juan Francisco Alfonseca. Nosotros tenemos una copia de una receta que él firmaba como Alfonseca de París. O sea que era muy preparado, él era medio petulante, pero un hombre muy preparado, y hay anécdotas preciosas de él cuando cobraba
en ocasión de que él trató a Vicini padre, y con éxito, era médico de Vicini, y cuando le mandó después una factura por 100 pesos, le mandó a decir con Vicini padre, si no era muy caro, pues hicieron una de baja. Y entonces le puso, me debe 100, le doy los 100, me debe 100. Le mandó una carta. Seguro que no lo pagó. No lo pagó. No, le mandó a decir eso. Bueno, entonces, él había sido militar y él tuvo mucho conflicto con Báez, fue anti-baezista y se opuso también a la enajenación de parte del territorio especialmente de las. Conforme pasó el tiempo, ya había más médicos que habían adquirido el título como tal de la carrera, y entonces ya ante cualquier epopeya patriótica más médicos participaban. Aquí presento este listado de 8 médicos que tuvieron posiciones muy firmes en contra de la ocupación norteamericana de 1916. Encabeza la lista Francisco Enrique Carvajal, Gerardo Ellis y su hermano Federico Ellis, Luis Alfredo Betance, Pascal Trujillo, etc. Deme la siguiente. Francisco Enrique Carvajal, un erudito, no era de todo, inclusive buen cirujano, llegó a ser presidente provisional en los tiempos de la invasión norteamericana. Esposo de Salomé Oreña y padre de los Enrique, esclavos dominicanos. De la siguiente. Gerardo Ellis y Federico Ellis, ambos egresados del Instituto Profesor de Santo Domingo, residen en Santiago de los Caballeros, y cuando los norteamericanos llegaron a ocupar a Santiago vía Montecristi, hubo la famosa batalla de la barranquita de Mao, y estos dos distinguidos colegas fueron allí a prestar su servicio a los patriotas. Siguieron teniendo dificultades, como natural, los norteamericanos lo deportaron. Federico escribió una monografía oponiéndose a la invasión norteamericana. Siga la otra. José Dolores Alfonseca, médico que ejerció en Moca, está ligado a mi pueblo Salcedo porque fue que recomendó a Peter fuera a mi pueblo Salcedo. Hombre de muchas condiciones, murió en el exilio, se opuso grandemente a servicio militar. Primeramente a Yankee y después a Trujillo. Este médico, aunque era de San Juan de la Maguana su padre, nació en San Francisco de Macorís y llegó a ser profesor de la universidad. Hay una confusión con él de que está muy ligado a la obstetricia a través de la sociedad. Eso fue un sobrino de él que tuvo una participación muy activa en la sociedad obstetricia. Pero Luis Adolfo sí tuvo una posición destacada con relación a la lucha antinorteamericana en San Francisco de Macorís. Encabezó, fue vicepresidente de la Junta Nacionalista que funcionó en San Francisco de Macorís en 1920. Aquí tenemos a Luis Aybar, un cirujano extraordinario, que también tuvo una oposición férrea a los invasores norteamericanos de 1916. Siga. Este es Pascasio Toribio Piantini, medio pariente de Pablo Germenos, de mi pueblo, extraordinario cirujano, considerado como, por supuesto, uno de los 5 mejores cirujanos de la primera mitad del siglo XX.
él dirigió la Junta Nacionalista en Salcedo y estuvo preso en 1920. Con la vena de ustedes, ese fue mi abuelo, que lo trae aquí porque en 1920 él fue el vicepresidente de esa junta y cayó preso junto a Pascasio Polígono en ocasión de esas luchas artes. Adelante. Conforme pasa el tiempo, más médico y más responsable la actitud de los médicos dominicanos. Entonces, ya para la tiranía de Trujillo, una cantidad importante de médicos se incorporan a la lucha. Aquí presento 6, José Dolores, que ya le he dicho, la gran Evangelina Rodríguez Peroso, la cual enfrente de nosotros hay un busto, Viriato Fiallo, un ícono de la lucha antitrujillista, de Ramón de Lara, Juan Isidro y por punto decir que con un apellido diferente al pureño, pero era hijo de Francisco Enrique Murillo. Francisco de Carvajal. Esta es Evangelina de la Juventud. Este colegio tiene la gloria, es decir, que uno de sus hijos se convirtió, unos 2 de sus hijos, en biógrafos de Evangelina. Refiero a Antonio Sagrul y Chago Castro. Adelante. Ramón de Lara, un extraordinario cirujano que estuvo por Santiago, en Santo Domingo, llegó a ser rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, tuvo prontamente problemas con Trujillo, porque desde antes de Trujillo acceder al poder ya él manifestaba oposición y como natural Trujillo no permitía ese tipo de cosas y prontamente fue escañado, murió en playas extranjeras. Este es Viriato Fiallo, ya decía, un estandarte de la lucha antitrujillista, fue el fundador de un extraordinario movimiento cívico del periodo inmediatamente anterior a Trujillo y también la Constitución. Adelante, Juan Isidro Jiménez, cofundador del PRD y un importante profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Otro mártir de la tiranía trujillista, Enrique Chigó Seara. Esta sociedad tiene una deuda porque en mi gestión solicitamos a la UAS que el edificio donde estaba el hospital Chigó Seara, que se le conoce incorrectamente con el nombre de Marion, en honor a un médico francés que tuvo al servicio de Trujillo, Georges Marion. Nosotros tratamos de que se retornara ese nombre, esa es una deuda que tiene la sociedad para con Enrique Chigó Seara, que fue asesinado en 1999 simulando un accidente de tráfico. Adelante. Ya decía, pasa el tiempo, más médico, más la actitud responsable de los médicos y entonces aquí presento una lista de médicos ligados directamente a la base inmortal que se refiere a la expedición del 14 y 20 de julio de 1959. Los 2 primeros médicos fueron de los organizadores de la guerrilla y los 5 de abajo, que se Toribio Manuel Lorenzo Caraco, participaron como guerrilleros. Ella hablaba al presidente sobre ese jardín a esos médicos de la raza inmortal que se va a ampliar
ciertamente lo que está a la derecha cuando uno entra al edificio es un mural en alto relieve que se hizo en honor a Octavio Mejía Ricardo, y que yo creo que es de justicia que sea para todos nosotros, nuestros colegas que ofrendaron su vida por la libertad del pueblo dominicano. Este es Felipe Maduro. Hay una instalación del colegio médico, que es la deportiva, que se llama Felipe Maduro, el gimnasio, porque él era baloncestista, ¿no? Ha sido bien reconocido en su último tiempo. Fue sacado al pabellón de la fama de Apostol. Hay una calle que tiene su nombre. Adelante. Este es Octavio Mejía Ricardo, que también el país ha reconocido su sacrificio en una calle importante de la parte este de la ciudad, la parte de Santa Rosa de la ciudad. Aquí presento una lista de médicos que participaron ya en el movimiento revolucionario que se llamó 14 de junio, el movimiento político con el propósito de hacer oposición y de derrocar al régimen tiránico de Trujillo. En cabeza Manuel Tejada Florentino, un hombre que es alma de este colegio médico, se ha hecho un reconocimiento y ha ofrecido su nombre para que el más exitoso de los movimientos gremiales tenga que venirse aquí. Está tal, digo, ahorita vamos a hablar de eso, del movimiento Tejada Florentino, José Fernández Caminero, Constanza. Entonces, aquí tenemos 9 médicos que participaron en esa lucha clandestina de 1960 adelante. Este Manuel Tejada Florentino, que fue asesinado en enero de 1960. Hay que decir que Tejada Florentino Manuel fue de mi pueblo, el pueblo de Pablo, también fue un gremialista, inclusive llegando a ser presidente del Colegio Médico Dominicano. Este Fernández Caminero de San Francisco de Macorís, sigue usted, sigue. Y estos médicos dominicanos han sido personas que se la traen, porque aquí presento 8 médicos dominicanos, 8 médicos que participaron en la guerrilla de noviembre de 1963, aquella famosa guerrilla de Manolo, con el cumplimiento al discurso de julio del 62, dijo que Xavier estaba a la montaña de Quiqueya, y que si al pueblo le hacían coca, él sabía, ellos sabían dónde estaban. Y ciertamente se cumplió, le dieron golpe de estado a los dos, y Manolo se fue con sus hombres a inmolarse. No todos murieron, algunos. Pero aquí tenemos la lista de 8, vamos a ver algunos de ellos. Este es Adolfo Pérez, que felizmente lo tenemos entre nosotros todavía, un médico humanista como el que más, que ha sido el presidente de este gremio. Este es otro guerrillero, el doctor José Bautista Javier, profesor de la UAS, gremialista activo, activísimo, que aún está con nosotros. Este es otro médico, Bautista Javier. sí, Bautista Javier. Bautista Javier está bien lúcido, tranquilo y mandó esposa. Mira. Gracias. Este Homero Pumarol, vean ustedes, este es un guerrillero que todavía no tenemos entre nosotros, Ginecos Tetra, que fue gremialista, cooperativista, fue presidente de este gremio. Fundador, yo creo que Sí, fundador, cofundador Manuel. cofundador. Sí, cofundador él y
Manuel, era de San Cristóbal. Manuel sí, vea, pero Pablo también, Pablo es cofundador de esa cooperativa, Pablo y Hermenos. Pablo López me invitó a una reunión, como ya en la posibilidad, ya cuando estábamos terminando todo. Adelante. Bueno, eso es lo que yo quiero decir de estos hombres que deben ser no solamente orgullo de las generaciones presentes, sino de ustedes en los jóvenes que están supuestos a sustituir. Tenemos que emular a esos hombres. Si hay aspectos de los médicos que no dejan de resultar orgullo para este humilde mortal, son esos hombres que en situaciones tan adversas no vacilaron y fueron capaces de ser parte de esos propósitos a sabiendas con bastante certeza de que su vida podría funcionar. Muchas gracias. Si hay alguien que quiere alguna pregunta. Aquí la Sociedad Dominicana de Historia de la Medicina, fundada el 29 de enero del año 2015, filial del Colegio Médico Dominicano, tercer congreso, certifica como conferencista al doctor Alejandro Pizarro Pantaleón por haber participado como conferencista en el tercer congreso de Historia de la Medicina celebrado los días 22 y 23 de julio del año 2022 en el salón del pasado presidente del Colegio Médico Dominicano. Firmado doctor Tito Torres, presidente. Nuestras actividades continúan y ahora tenemos la presencia de un médico que usted no puede situar en ninguna parte. Médico, militar, médico gremialista dentro del ámbito militar, médico que ha participado en historia de su pueblo, en historia de la patria, ha desempeñado actividades dentro del ámbito social y militar, ha participado en sociedades militares, miembro de la Academia de la Historia, miembro de la Academia de la Medicina, miembro del Colegio Médico Dominicano, médico internista, oncólogo, ex general. A esa persona va a hablar ahora de un proceso que sucede en el país, hermafroditismo, en una sección muy al sur del país, en Salinas de Duvergé. Con ustedes tendremos la palabra de nuestro querido amigo, el doctor Rafael Leónidas Pérez y Pérez. Con ustedes. Buenos días. Nos sentimos honrados al ser invitados a este evento de nuestra sociedad dominicana de Historia de la Medicina, de la que formamos parte también, hermano Cristo. Pero aclaramos que no se es ex general, en mi caso, Cristian. Porque las Fuerzas Armadas tienen dos componentes, componente activo y componente pasivo. El componente pasivo pasamos los retirados en la reserva y el generalato es un derecho adquirido que no se pierde a menos que sea por las circunstancias de atentado a la patria, una pena ficticia, infamante, con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, pero somos generales. General retirado, mayor general retirado, no es general.
Ahora, si le cancelaron el nombramiento a uno, ese es un ente, ¿verdad? Sí se lo cancelaron, pero a mí no se me canceló. Sí, gracias. Sí. Bien. El tema que nos ocupa, Hermafroditas de la Salina Barahona, en la historia de la medicina, está basado primordialmente en un hecho cierto, que no se aconteció durante el ejercicio médico, dejando una moraleja que lleva a una profunda reflexión. Las Salinas existían como poblado para el 1793. El presbítero ordenó que sus habitantes aportaran para levantar la iglesia de los Naranjos y que debían de ir a misa a esa ermita. No señala Werner Félix, historiador, en un trabajo del 2018. Este dato, proporcionado a la ocasión por el citado historiador Werner Félix, está consignado en una carta remitida por Fernando Portillo en 1793 a esos habitantes que figura en el Archivo General de Indias de Sevilla, España, en el legajo 1102. Ya en las referencias detallamos la fuente donde le tomamos información a Werner Félix. El inglés James W. Wells, en un viaje de reconocimiento que en abril de 1882 hizo la República Dominicana con el fin de hacer un inventario sobre las factibilidades de exportar maderas preciosas provenientes de los bosques que a la sazón circundaban al lago Enriquillo, etc., manifiesta que corre entre las bajas lomas del poblado conocido como Salinas un río de agua dulce del mismo nombre, que sirve para irrigar los pequeños valles del lugar, y mientras que en el camino sigue el curso del arroyo, este continúa a través de avenidas sombreadas por tupidos y muy finos árboles, o atraviesa por aislados y numerosos conucos o parcelas cultivadas, cada una con su correspondiente poblado. Ese poblado solo tiene 80 años, con una población de 1.500 habitantes, cuyas casas están bastante aisladas. Esto Bernardo Vega lo consigna en Cordero Michel en Asuntos Dominicanos en Archivos Ingleses, 1993. En los anales de la medicina dominicana e internacional figuran casos de hermafroditismo de las Salinas Barahona, que allí en la región Enriquillo y fuera de esta son denominados huevidó por el vulgo. Palabras clave: hermafrodita, la salina, intersexual, porque vamos a aclarar el concepto de hermafrodita, hermafroditismo, intersexual y el huevidó. Como está en mi historia, los términos que se emplearon para describir un hecho en esa circunstancia, y uno toma esa información de la fuente, tiene que transcribirlo así, de esa manera, como se mencionó. Wells, en la obra citada, y tomada del libro a su vez, Asuntos Dominicanos en Archivos Ingleses, ya mencionado, de Cordero Michel y de Bernardo Vega, refiere que a poca distancia de Salinas hay una sierra de poca altura de colinas marrones desérticas de 200-300 pies de altura que se extiende hacia occidente por 4 millas. Esta siempre se ha conocido como la Sierra de Sal. Me habían hecho comentarios exagerados sobre los manantiales de sal y los resplandecientes acantilados de sal que nunca vi. Es indiscutible que estas sierras y en toda su extensión hay varias venas importantes de 10 a 15 pies de ancho de muy fina sal de cristal de roca, pero como el material periférico es suave y muy parecido en apariencia a la arcilla seca londinense, se necesitaría de pozos y galerías para extraer la sal y su valor no pagaría el gasto, a excepción de los requerimientos locales, donde es muy utilizada. Por la ley número 229 de fecha 18 de marzo de 1943, la común de Duvergé fue segregada a la provincia de Barahona en su misma condición de común para pasar a formar parte de la nueva provincia del Bauruco. La misma ley separó la sección del Limón para unir al novísimo distrito municipal de Jimaní de la común de la Descubierta, Gaceta Oficial número 5946. En fecha 19 de julio de ese mismo año,
Mediante la ley número 320, le fue segregada también la sección de Las Salinas para unir a la común de Cabral, Gaceta Oficial número 5946 citada, y actualmente Las Salinas es un municipio de la provincia de Barahona. En el 1950, en congreso médico realizado en el país, los doctores Luis O. Ureña Báez, Sixto E. Sinchautegui y Nilo E. Herrera Argüello presentaron el trabajo Los casos de pseudo-hermafroditismo en Las Salinas, Barahona. 7 años atrás, esta comunidad de Las Salinas era sección del municipio de Duvergé. Se recomendó que se investigue a fondo dicho problema para evitar sigan presentándose los casos y, de ser posible, corregirlos quirúrgicamente. Esto nos lo refiere Everstein en el 2018 en una conferencia que dictó en la Academia Dominicana de la Historia. Significados.com nos indica que hermafrodita es una palabra que refiere a aquellos organismos que poseen ambos sexos desde el punto de vista biológico. También es el nombre de una deidad griega, el hijo de Hermes y Afrodita. Por ende, la palabra proviene del latín hermaphroditus, que a su vez proviene del griego hermafroditos. En el mundo de la botánica existen especies que tienen esta característica de doble sexo por naturaleza, condición que recibe el nombre de hermafroditismo. Como ejemplo podemos mencionar algunas como la manzana, el tomate y el ají, entre otras. Los seres humanos no están exentos de esto, aunque no es una característica inherente, sino el resultado de un desorden en el desarrollo sexual del sujeto. La palabra hermafrodita tiene como sinónimo el término andrógino, mientras respecto a intersexual, la misma fuente señala: por intersexual se conoce a la persona que presenta una variación natural que afecta a sus órganos sexuales, características genéticas y anatómicas, por lo que puede tener en diferentes grados características combinadas, tanto masculinas como femeninas. Cuando nace un bebé con genitales intersexuales, se hace difícil para los médicos asignarle un sexo. Por ejemplo, se puede mencionar cuando nace un bebé con órganos sexuales femeninos, pero en su interior no se formaron los ovarios o el útero. También puede ocurrir que el recién nacido muestre un órgano sexual cuyo tamaño y forma se confunde con un clítoris o pene que no se ha desarrollado en su totalidad. En este sentido, las personas intersexuales nacieron sin que se hubiesen definido en su totalidad sus rasgos físicos masculinos o femeninos, los cuales pueden o no coincidir con sus órganos sexuales internos. Por ello, muchos no saben que son intersexuales hasta que inician la pubertad y comienza la segregación de hormonas masculinas o femeninas, aunque sus órganos sexuales parecen corresponder a los genes contrarios. Hay quienes pueden llegar a la adultez sin saber que son intersexuales. Por tanto, la intersexualidad afecta la formación de órganos sexuales, de los genitales, la segregación hormonal, la musculatura, así como otros rasgos masculinos y femeninos. Es importante saber que no se debe emplear como sinónimo de intersexual el término hermafrodita, el cual corresponde a una característica propia de los organismos que poseen ambos géneros, es decir, tanto el masculino como el femenino. Infosalud nos señala que los términos hermafroditismo e intersexual se usan indistintamente y como sinónimo para describir una condición que se basa en la presencia simultánea de rasgos femeninos y masculinos en un mismo individuo, pero son conceptos diferentes. Así lo confirma la miembro del Instituto Andaluz de Sexología y Psicología, Marina Cabello, en una entrevista con Infosalud, en la que diferencia, en primer lugar, que la condición de hermafroditismo hace referencia a animales o plantas, mientras que la intersexualidad sí es aplicable a humanos. La Organización de las Naciones Unidas resume que las personas intersexuales nacen con caracteres sexuales como los genitales, las gónadas y los patrones cromosómicos que no se corresponden con las típicas nociones binarias sobre los cuerpos masculinos y femeninos. Pero intersexualidad no solo define una variación, sino que describe una amplia gama de ellas, según la ONU, que matiza que estas variaciones son naturales, entre comillas. En algunos casos, los rasgos intersexuales son visibles al nacer, mientras que en otros no se manifiestan hasta la pubertad. Algunas variaciones cromosómicas de las personas intersexuales pueden
no ser físicamente visibles en absoluto, apunta la entidad. La Organización Mundial de la Salud cifra en un 1% el porcentaje de personas intersexuales a nivel mundial. Para una profunda reflexión, hacemos la aclaración de que en este relato nos expresaremos en primera persona debido a que quien habla fue testigo de excepción de los hechos. En cierta ocasión, cuando el suscrito se desempeñaba como subdirector técnico administrativo del Hospital Central de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en Santo Domingo, Distrito Nacional, fui objeto de una visita inesperada por parte de un joven que, denotando una profunda depresión, me expresó que quería decirme algo a solas en mi oficina donde se encontraba. Al percibir que este joven lo ubiqué como proveniente de nuestra región suroeste, tenía un gran problema. Para complacerle, mandé salir de mi despacho a mis ordenanzas militares, duvergenses y secretarias, y enseguida le presté suma atención. Me dijo que él tenía una novia, pero que no era varón como los demás. Lo vi con corte de pelo a lo macho y tenía una voz de hombre, y que él quería conservar su novia. Siguió expresándome que él recibía una inyección de testosterona de manera frecuente con el doctor Teófilo Gautier en el hospital Robert Lee Cabral, pero que ahora él requería de una cirugía para poder conservar su novia, que no la quería perder. No tuve que hacerle un sinnúmero de preguntas para saber cuál era el problema que aquejaba a aquel joven que en verdad se sentía macho y actuaba como macho, sexo psicológico. ¿Y qué me dijo? Que nació en el Hospital de las Masas de Farfán, donde para quien asistió el parto, el sexo biológico de la criatura recién nacida fue varón. De padre duvergense y madre de las Salinas de Barahona, pero que a su vez era hija de una señora de las Baitoas de Duvergé y de un señor de las Salinas de Barahona, y que fue declarado en la oficialía del Estado Civil como masculino, sexo jurídico. Ya me había puesto en contacto anteriormente por otras razones científicas con el doctor Teófilo Gautier, Teo, que en paz descanse, para hacer investigaciones en las Salinas de Barahona sobre el problema del otrora llamado hermafroditismo o síndrome de hipospadia perineoescrotal pseudovaginal, PPSH, denominado por la ciencia médica al presente desorden de diferenciación sexual, DDS, o huevidó desde hace mucho tiempo por el mundo. Y sabemos que intersexual y hermafrodita no es el mismo término, aunque se suele usar como sinónimo. Lo de hermafroditismo o DDS viene por deficiencia genética, en cierto caso, de una enzima llamada 5-alfa reductasa, descubierta esta deficiencia por el doctor Teófilo Gautier en pacientes de las Salinas de Barahona, una de las más altas incidencias del mundo, que impide que la testosterona se transforme en dihidrotestosterona, lo que evita un correcto desarrollo masculino de los órganos sexuales. Se produce el DDS o PPSH, es decir, esa situación clínica donde hay una abertura del rafe medio del pene en su cara inferior, como si un cierre de cremallera estuviese abierto. Esto es hipospadia, situación clínica que también abarca donde está el NIE, como vulgarmente se le llama, la base del periné, relacionándose con las bolsas o escroto, escrotal, y que tiende a formar una falsa vagina pseudovaginal. Entendí que estaba frente a un hermafrodita o DDS fuertemente deprimido, ya que también me había manifestado ideas suicidas. Ya he dicho que se quería matar. Me propuse ayudar. Convoqué una junta de médicos, psiquiatras, psicólogos, internistas, urólogos, cirujanos generales, endocrinólogos, etc. Es decir, un buen equipo médico para el caso. El paciente quería tener un pene, digo, y era gratis, atención, no fue cobrando, era gratis,
paciente quería tener un pene porque quería tener relaciones sexuales con su pareja. En realidad tenía un enorme clítoris y lo dicho de la hipospadia, porque lo vimos caminando. No tenía testículos en las bolsas. Lo estudiamos y la cromatita sexual dio positiva. Se relaciona con lo femenino su positividad porque es inherente al cromosoma X. Una sonografía evidenció que tenía un útero atrófico, no ovarios. Se dispuso corregirle lo de la hipospadia para hacerlo tener su pene, entre comillas. Mantener la inyección de testosterona, soporte psicológico y psiquiátrico, etc. Y evitar que se matara ese joven. También tenía, o le robustecimos, su sexo social, tomando en cuenta el entorno donde se desenvolvía, que podía ofrecerle sus buenos servicios como ciudadano a nuestro país y al resto del mundo. Se ha determinado que donde hay minas de sal y yeso, hay más casos de hermafroditismo, DDS o intersexualidad, para usar todos los términos. Esto es un factor ambiental que puede incidir en lo hereditario o genético. El manganeso, un isótopo radioactivo relacionado con el manganeso, se involucra a sí mismo. En la salida de Barahona sabemos que hay minas de sal y yeso. Y lugareños han señalado que han aparecido chivos buenidos o hermafroditas o DDR o intersexuales, por eso entre comillas. También. Primo, yo tuve la oportunidad de ver un chivo con dicho problema en las Salinas. Me dijo el 6 de junio del 2020 el señor Landis Pérez, una persona muy seria de Duvergé, profesor en la UAS. Primo, sé de un caso en San José de un joven que es hermafrodita. Es un joven de 40 y tantos años, hijo de un pariente de nosotros fallecido y de una señora del barrio San Isidro. Los Berros, profesor Antonio Peña, el 8 de julio de 2021, quien reside en Duvergé. Para dejar constancia de mis inquietudes científicas sobre esta enfermedad en la Salina de Barahona, adjunto este aporte una carta importante que, como respuesta a una mía, ambas de 1984, me dio el doctor Carl X. Wayne, jefe de la División de Medicina Genética de la Universidad de Miami, Florida, Estados Unidos. Copia de esta carta fue enviada por el suscrito doctor Teófilo Gutiérrez, quien mostró mucho interés en mis inquietudes, quedando pendiente una reunión entre los dos, Teo y yo, promovida por él, por Teo, pero ocurrió su muerte. A saber, División de Medicina Genética, Departamento de Medicina, Escuela de Medicina de la Universidad de Miami, Centro de Gobierno 1934, doctor Rafael Leonidas Pérez Imperio, Hospital Central de la Fuerza Armada y Policía Nacional, Avenida Ortega y Gasset, esquina Doctor Heriberto Peter, Santo Domingo Internacional, República Dominicana. Querido doctor Pérez, gracias por su atenta carta del 4 de noviembre. Estoy de acuerdo que la deficiencia de la 5-alfa reductasa es un trastorno genético fascinante que merece mayores estudios. Un proyecto obvio es un estudio aleatorio. El estudio HLA que usted propone para miembros seleccionados de un pedigrí sería parte de un estudio aleatorio. Sin embargo, sería un extraordinario golpe de suerte encontrar que el gen de la 5-alfa reductasa está en realidad ligado a los genes HLA en el brazo corto del cromosoma 6. La probabilidad de encontrar esta aleación puede elevarse a 10-15% estudiando otros productos genéticos, tales como los sistemas antigénicos de las células rojas de la sangre. Este último enfoque de estudios aleatorios es la caracterización de pedigrís a través de la restricción de polimorfismos de fragmentos de endonucleasa. Los laboratorios envueltos en esta metodología podrían bien estar interesados en su aplicación a sus pedigrís. Un primer paso sería obtener todos los pedigrís de 5-alfa reductasa, que ya hay casos fuera del ámbito de las Salinas, pero originarios de allá. A nivel del resto, ya podríamos decir de distintas partes del mundo que han migrado.
han emigrado. Desafortunadamente, yo no tengo acceso a los laboratorios que hagan determinaciones de HLA en células rojas de la sangre y estoy forzado a pasar la tarifa regular comercial de $80 por persona. De forma que para entrar en la investigación que usted propone, requeriría la obtención de un fondo de investigación para cubrir los gastos. Me gustaría servir como un intermediario en su búsqueda de ayuda de un laboratorio que realice estudios de restricción de polimorfismos, de fragmentos de nucleasa, provistos de modo que los pedigrí que usted tiene disponibles garanticen este estudio. Suyo, sinceramente, Carl Wayne, MD, profesor de medicina, jefe de división de medicina genética. Fue traducido del inglés al español. Hace más de 50 años, unos norteamericanos fueron a las Salinas, entonces sección del municipio de Cabral, provincia de Barahona, que antes fue sección del municipio de Duvergé, hasta 1943, en plena Segunda Guerra Mundial. E interesados en los casos de hermafroditismo huevidoso que vieron allí, se lo llevaron a los Estados Unidos, donde fueron intervenidos quirúrgicamente para adecuarles el sexo, y se quedaron a vivir en ese país, y luego los salineros se llevaron para allá a familiares que también en Estados Unidos permanecieron. Uno de los problemas que originan el huevidol es la falta de eficiencia de la enzima 5-alfa reductasa que transforma la testosterona, que proviene del colesterol, en dihidrotestosterona, como señalamos. Otros trastornos enzimáticos pueden originar también la entidad clínica, que vulgarmente se denomina huevidol, y que es un grupo de afecciones donde hay una discrepancia entre los genitales internos y externos, los testículos y los ovarios, y el término antiguo para esta afección es hermafroditismo, como señalamos, aunque los términos antiguos todavía se incluyen en este artículo como referencia y han sido reemplazados por parte de la mayoría de los expertos, pacientes y familias. Este grupo de afecciones cada vez más se está llamando trastorno de desarrollo sexual, DDS, por sus siglas en inglés, y cae en la intersexualidad. La testosterona es la principal hormona sexual del hombre, pertenece al grupo de los andrógenos y en general es responsable de características típicamente masculinas, entre otras funciones. Ayuda a mantener el impulso sexual, la producción de esperma, el vello púbico y corporal y desarrollo de músculos y los huesos. Durante la gestación, los testículos son estimulados por la placenta para la producción de esta hormona durante todo el periodo fetal e incluso en las primeras semanas después del nacimiento. Después de ahí no se produce testosterona hasta el inicio de la pubertad, entre los 10 y los 13 años. A partir de este momento, el cerebro controla a través de la glándula hipófisis la producción de la hormona por medio de los testículos. La comunidad de las Salinas de Barahona fue elevada a la categoría de municipio el 8 de marzo de 2001 a través de la ley 46, dejando atrás la condición de distrito municipal que se le había otorgado gracias a la ley 916, promulgada el 12 de agosto de 1978. Es uno de los municipios que integran la provincia de Barahona. Y para nosotros queda esa vivencia, ese caso, y para todos, para una profunda reflexión. Muchas gracias. Con discípulos estudiamos juntos. A continuación tendremos un médico salubrista quien ha tenido actividades sobre riesgo de salud y es una característica importante para la difusión, es radioaficionado. Su tema es pandemia, grandes conflictos y sus efectos sobre las respuestas a la salud. Con ustedes, el doctor Gregorio Gutiérrez.
Gracias. No quise traer el libro del currículum, no Cristian. Y lo abreviamos con mayor victoria que tienes. Gracias por permitirme presentar este tema que nos apasiona porque desde que comenzamos a registrar la historia, la salud ha sido parte vital de ella. Y esa parte es lo que ha permitido que tengamos los avances que vivimos y que disfrutamos en estos momentos. Pero son estos grandes eventos como pandemias, guerras, lo que ha generado que en salud se adquieran conocimientos, se obtengan información y se implementen acciones que llevan a la ayuda a quienes están padeciendo algún problema generado por ello. En la historia de la medicina hay muchos indicadores de los avances en diferentes épocas ante eventos que han afectado a miles de seres humanos, y es en periodos de catástrofe donde surgen muchos de estos avances con descubrimientos, mejoras de técnicas y formas de ver y tratar afecciones en la salud. También cambios en la aplicación de terapias y tratamientos con fármacos nuevos. En ese sentido, quiero presentar algunas de las acciones que nos han llevado a manejar en el sector salud las grandes pandemias y epidemias que han afectado a la humanidad, así como los grandes desastres bélicos y generados por la naturaleza. Una de las confusiones más frecuentes en la población es cuando se habla o escribe sobre epidemia o pandemia, y siempre es bueno dar la diferencia clara desde el inicio, como hacemos cuando nos referimos a la diferencia entre emergencia y desastre. ¿Qué es una epidemia? Una epidemia se produce cuando una enfermedad contagiosa se propaga rápidamente en una población determinada, afectando simultáneamente a un gran número de personas durante un periodo de tiempo concreto. Si un brote epidémico afecta a regiones geográficas extensas, por ejemplo varios continentes, se cataloga como una pandemia. Ejemplos recientes que hemos tenido ha sido la pandemia global de influenza y lo que actualmente conocemos como COVID-19. Diversas enfermedades constituyen serias amenazas para la salud. Algunas son enfermedades reemergentes como tuberculosis, malaria, cólera y fiebre amarilla. Y otras son enfermedades emergentes como se ha visto con el VIH-Sida, el síndrome respiratorio agudo grave, la gripe aviar y H1N1. Con el incremento del tránsito de personas y productos, una enfermedad puede propagarse rápidamente por todo el mundo. El brote de una enfermedad grave en un país puede afectar la economía y el medio de vida en otras partes del mundo, tal como ocurre con el SARS-CoV-2 en la actualidad. Conscientes de esta realidad, los países acordaron un reglamento sanitario internacional. Su objetivo es ayudar a que la comunidad internacional prevenga y responda a aquellos riesgos agudos en salud pública que tengan el potencial de cruzar fronteras y amenacen a las personas mundiales. El Reglamento Sanitario Internacional, la versión del 2005, abarca una amplia gama de riesgos para la salud pública de posible importancia internacional, como son riesgos biológicos, químicos o radiactivos nucleares en su origen o fuente, enfermedades potencialmente transmisibles a través de personas como la gripe, la poliomielitis, el ébola, mercancías, alimentos animales, incluido el riesgo de zoonosis, vectores, por ejemplo de la peste, fiebre amarilla o fiebre del Nilo occidental, y el medio con la liberación de material radiactivo, vertido de sustancias químicas u otras formas de contaminación. Avances importantes en la segunda mitad del siglo XIX nos han traído grandes cambios de lo que en esa época se vivía. La higiene era algo inimaginable en el siglo XIX a nivel quirúrgico. En muchas ocasiones se operaba en público, en salas semicirculares a los que podían acudir otros cirujanos y estudiantes. Se podía fumar durante el proceso y en el suelo se echaba serrín para absorber los fluidos. Al no prestar atención a la higiene, se desconocían las causas y el origen de las infecciones, por lo que se ignoraba y no se consideraba necesaria para operar. Basado en esto, Lister trabajó en la antisepsia con el ácido fénico y tanto él como Pasteur seguían las apreciaciones de Hipócrates primero y luego de Galeno.
sobre la importancia de lavar las heridas y los instrumentos con agua hervida o en su defecto con vino. Johann von Mikulitz había ideado y empleado guantes esterilizados al vapor, pero en 1890 en el Hospital Johns Hopkins de Baltimore, el cirujano William Stewart Hasty diseñó guantes de goma que se hicieron de uso obligatorio para todos los cirujanos a partir de 1898. Sin embargo, mucho de lo que sabemos sobre el tratamiento de heridas se lo debemos a la experimentación con antisépticos durante la Primera Guerra del Mundo, de 1914 a 1918, o sea, la Primera Guerra Mundial o Gran Guerra. La técnica que desarrolló el médico investigador y científico francés Alexis Carrel, el cual suministró hipoclorito de sodio directamente al tejido dañado y llegó a verse como la mejor práctica a ese momento. Los avances en tratamientos de choque de heridas durante la Gran Guerra, desde la utilización de solución salina, pasando por la donación directa de sangre hasta llegar al desarrollo de técnicas para almacenarla, han ayudado a dar forma a la práctica moderna. Se pudo preparar un plasma de sangre en forma de polvo disuelto en suero fisiológico y usándose sin tomar en cuenta el tipo de sangre, salvándose así muchas vidas. Durante el conflicto de la Primera Guerra Mundial, también conocida como la Gran Guerra, muchos fueron los retos y las respuestas en salud durante esos años. El saber médico estaba fundado en la combinación de tres paradigmas que guiaron la profesión desde finales del siglo XIX: la anatomoclínica, la fisiopatología y la etiopatología. También pondría a prueba su capacidad resolutiva, incorporando conocimientos y procedimientos elaborados en su largo devenir, pero también desarrollando en el fragor mismo de la batalla nuevos elementos que impulsarían las innovaciones futuras. Un ejemplo: al principio de la Primera Guerra Mundial, una lesión en el muslo muy probablemente resultaba en la muerte del paciente, pero la introducción de la férula de Thomas mejoró las tasas de supervivencia. La pandemia de 1918 y 1919, también conocida como la gripe española, aunque no fue de origen español, sino en Estados Unidos, se extendió a gran velocidad por todo el mundo y en solo 18 meses infectó a un tercio de la población mundial. La férrea censura de los países implicados en la Gran Guerra escondió su gravedad. No fue descubierto un tratamiento para la gripe española en esa época. Solo se recomendaba mantenerse en reposo, así como una alimentación y hidratación adecuada. Algo sobresaliente en la medicina ha sido el desarrollo y aplicación clínica por los médicos ingleses Sir Howard Florey y sus asociados de la penicilina, cuyos efectos antibacterianos fueron descubiertos en 1929 por Sir Alexander Fleming. Además de la penicilina, otros varios descubrimientos se han hecho para el tratamiento del herido, como el uso de la sangre y sus sustitutos y de las sulfonamidas. Se han hecho grandes adelantos en cuanto a nuestro conocimiento del tratamiento inocente del paludismo y otras enfermedades transmitidas por la picada de insectos, tales como el tifo exantémico, peste bubónica y el tifo externo. De primera importancia fue el desarrollo en esa época del DDT, el clorodifeniltriclorometilmetano como insecticida, que fue la herramienta usada para el control de la malaria en nuestro país. La Segunda Guerra Mundial constituyó un importante estímulo para la investigación clínica. La necesidad de prevenir las enfermedades y la deficiencia nutritiva, así como de atender a los enfermos y los heridos, determinó que fuera preciso coordinar a escala nacional la investigación con fines estratégicos. Los problemas se agudizaron a causa de la escasez de ciertos fármacos y fue preciso desarrollar sustitutos sintéticos, como en el caso de la quinina, utilizada para el tratamiento del paludismo. Otro adelanto importante en el control del paludismo fue el desarrollo forzoso de drogas que impidieran y tratasen las enfermedades de los seres humanos, cuando el suministro mundial de la quinina fue interrumpido en 1942 por la conquista de los japoneses en las Indias Orientales holandesas, donde estaba las grandes plantaciones. Una droga conocida por varios años, pero usada en pequeña escala, la atebrina, quinacrina, fue aprobada, encontrada efectiva y producida en inmensas cantidades por las industrias americanas durante la guerra. Todo aquel que usaba atebrina quedaba con un tinte amarillento en su piel, indicador de que había sufrido el paludismo y estaba en tratamiento con él. Peter Lideward estudió el comportamiento de los homosinjetos cutáneos y en colaboración con J.C. Jones intentó la utilización de una solución concentrada de fibrinógeno en plasma natural como pegamento para unir los extremos de los nervios sesionales. Mientras tanto, el médico militar, capitán Oswald Robertson,
se dio cuenta que si se aseguraba de tener buenas reservas de sangre antes de las batallas, los heridos recibirían un tratamiento más rápido y eficiente. Horribles quemaduras, nuevas lesiones causadas por explosiones e incendios en buques de las Armadas Navales y aviones de la Fuerza Aérea Aliada se hicieron comunes durante la Segunda Guerra Mundial. Especialmente los pilotos, cuando eran atacados, sus aviones se incendiaban, si sobrevivían, quedaban con serias quemaduras que le afectaban cara, brazos, manos. Las víctimas podían sobrevivir, pero tenían más problemas a causa de sus complicadas heridas. A menudo no podían comer o tomar líquidos y eran propensos a la infección. Pero los pioneros tratamientos del cirujano Archibald McLeod marcaron la diferencia entre la vida y la muerte de cientos de jóvenes. Fue él quien introdujo la idea de irrigar heridas con el baño de solución salina y practicó nuevos métodos de cirugía para reparar la piel dañada. Décadas más tarde, durante los conflictos en Asia, la necesidad de tratar hemorragias catastróficas rápidamente seguía siendo tan crucial como siempre. La investigación en esta área llevó a la introducción de unos apósitos hemostáticos que contienen un inusual ingrediente, caparazón de mariscos molidos. Se había descubierto que en ellas unas moléculas que crean una película en forma de banda podrían utilizarse para detener la pérdida de sangre. Cuando entran en contacto con el área afectada, la sangre rápidamente comienza a coagularse, lo que suspende el flujo y tapón de la herida. Si alguien ha visto películas recientes de guerra donde se ven soldados heridos, es un gran apósito cuadrado que se le coloca sobre la herida y se amarra y se envuelve. El doctor Pérez. Durante la Primera Guerra Mundial, doctores franceses formalizaron por primera vez el sistema de triage, o triage, un sistema de diferentes prioridades para maximizar el número de sobrevivientes. Los pacientes se dividían en tres categorías. Quienes tenían más posibilidades de beneficiarse del tratamiento lo recibían antes que quienes podrían sobrevivir y aquellos que morirían de todo modo. La aplicación del triaje en la actualidad, en la guerra, así como en la vida civil, también es uno de los grandes elementos para salvar vidas. La respuesta a desastres por fenómenos naturales creados por el hombre ha perfeccionado con técnicas y equipos que nos permiten dar una atención precisa, rápida y con garantía de vida. Quienes hemos tenido la oportunidad de participar en respuesta a desastres, nacional o internacionalmente, hemos visto cómo cuando aplicamos el triaje con la clasificación sencilla de 4 colores, rojo primera prioridad, amarillo segunda prioridad, verde tercera prioridad y el cuarto, que es el negro, que ya es el cadáver, nos facilitaba y nos permitía dar una respuesta rápida, dar una atención con los recursos que teníamos en esos momentos. Ya el triaje ha cambiado, ahora se tiene de una forma más complicada, hay triaje para todo tipo de cosas, pero el básico era ese con 4 colores. La hora dorada que teníamos antes para poder salvar vidas en atención prehospitalaria ahora se extiende a las áreas de trauma shock y las emergencias de los hospitales. La atención prehospitalaria con personal altamente entrenado y transporte adecuado ayudan a esta sobrevivencia y la preparación de equipos médicos avanzados y multidisciplinarios enviados previamente a posibles áreas de impacto donde pueden ocurrir efectos adversos como sería un huracán, terremoto o donde han ocurrido explosiones o incendios, ayudan a la rápida atención de los afectados y la mayor supervivencia de ellos. Como era corto, hemos resumido todo, así que muchas gracias. La Sociedad Dominicana de Historia de la Medicina pues le entrega el siguiente certificado como conferencista y es el tercer congreso de Historia de la Medicina.
participación de uno de nuestros invitados, como ustedes me decían. Recordándole que después de esta actividad tendremos un receso donde va a haber un pequeño brindis y durante el mismo vamos a ocupar unos libros, diciendo que esto está patrocinado primero por el Colegio Médico Dominicano y por parte de los miembros de la Sociedad de Historia de la Medicina por el Laboratorio Patria Rivas. Así que, médico oftalmólogo, docente, historiador, pasado presidente de la Sociedad Dominicana de Historia de la Medicina, miembro del Colegio Médico Dominicano, miembro de la Academia de Medicina, miembro de número de la Academia Dominicana de Historia de la Medicina. Con ustedes tendremos un tema de gran interés, en el cual se participa grandemente hoy en día, acerca de una acción que ha devastado el mundo, la fiebre amarilla. Con ustedes, doctor Herbert Einstein. Gracias, buen día. Agradezco. Hay que hacer de todo. Gracias a la movilidad de nuestro Vicente Camberto, que estoy con la espalda, esto de la salud. Vamos a tratar un tema que es muy interesante, que es la fiebre amarilla en la isla de Santo Domingo. Y nos vamos a centrar un poquito en el impacto que ha tenido la fiebre amarilla en nuestra isla, tanto en la parte de Haití como en la parte de República Dominicana. Seguimos. ¿Cómo pasó la imagen? Ya. Ok, gracias. Bien, la fiebre amarilla se conocía ya entre los mexicanos con el nombre de Popolitze, los mayas que eran conocidos en Yucatán, y se piensa que la primera epidemia de fiebre amarilla sufrida por los europeos fue tan temprano como en 1494, 2 años después del descubrimiento, y se mantuvo hasta el 1496. Esta enfermedad, que se conocía y se conoce en muchos sitios de África, se llamaba también enfermedad de la modorra o modorra pestilente. Y fue durante los primeros 25 años después del descubrimiento de América, una entidad que se fue presentando con frecuencia, no con una gran cantidad de casos, pero ahí viene ya una controversia. En el Caribe, sobre todo, afectó en muchas partes la fiebre amarilla. De hecho, algunos autores piensan que fueron los indios desde el Amazonas que la trajeron hacia nuestras islas. Sin embargo, el doctor Moscoso Puello mantiene que la fiebre amarilla no fue consecuencia, no apareció en nuestra isla como posterior a la trata de esclavos, sino que ya estaba. Y él mantiene que las primeras epidemias, esas epidemias que estamos hablando de 1494, 96, no fueron fiebre amarilla, sino que fueron paludismo. Y decía que la descripción de Álvarez Chanca sobre la fiebre amarilla no se coincidía con lo que los tratados, sobre todo franceses, conocían en la guerra. El descubridor de la fiebre amarilla o del mosquito como transmisor de la fiebre amarilla fue el doctor Carlos Juan Finlay, que fue un médico cubano que era oftalmólogo, pero se dedicó sobre todo a la parte epidemiológica. Y en Cuba, uno de los grandes problemas de salud fue la fiebre amarilla, igual que lo fue en el canal de Panamá. Y eso motivó que muchos investigadores americanos trabajaran sobre la fiebre amarilla, y en la comunidad internacional se le atribuye al doctor Walter Reed, un médico americano del ejército americano, como el descubridor del mosquito como transmisor de la fiebre amarilla, que realmente Finlay lo publicó antes en Alemania en un tratado de medicina interna. Por razones de nuestros países, nunca se le concedió el premio Nobel a Carlos Finlay, pese a que fue ampliamente solicitado por muchas partes. Sin embargo, él sí descubrió la
el mosquito como transmisor, negó la teoría de contagio, de que ustedes verán a lo largo de la historia, pues muchas veces pensaban que la fiebre amarilla se contagiaba. Nadie ya había dicho que no era, entonces una enfermedad caracterizada desde luego por una fiebre alta, etc. Y que en su última fase, la fase ya mortal, pues hay vómito negro, hematemesis, y eso aparte del color de la ictericia, y por eso los españoles hablaban de que la muerte era amarilla. De todas maneras, esta entidad pues, se parece a otras entidades que afectan el hígado seguinte. Este tema de la fiebre amarilla, sobre todo en el siglo XIX, generó mucha información. Ya veremos ahorita por qué. Los libros tal vez más importantes, que aparte de Monroe, que fue un médico español, fue en 1931 de Henry Carter, porque esa fiebre amarilla que afectó a las islas del Caribe llegó hasta Barcelona, llegó a Estados Unidos, a Filadelfia, por los barcos que llevaban personas infectadas, y cuando el mosquito lo picaba, pues se expandía la fiebre amarilla, y eso motivó, sobre todo por Carter, Henry Carter, mucha información a principios del siglo XX. Pero aparte de la presencia de la enfermedad que existe en muchas zonas del Caribe, tanto en América como en África, realmente lo que interesa mucho trabajar es el impacto en las expediciones extranjeras europeas al Caribe. Ese es William Penn, tenemos que hablar de la invasión de Penn y de Nápoles. Pues Penn salió en 1654 con una flota de 38 naves, una enorme flota, una cantidad enorme de soldados, para tratar de conquistar las colonias, tanto francesas como españolas, en América. Ellos pensaban que desde que llegaran los ingleses, los españoles o los ciudadanos que vivían en todas estas islas, de inmediato iban a querer ser ingleses y iban a hacer fácilmente cambiarse la situación. Sin embargo, la alta mortalidad, fíjense que en 9 meses cerca de 4.000 soldados mueren por enfermedades, sobre todo la fiebre amarilla. Se estima que en 1794 ya habían perdido 12.000 hombres por causa de la fiebre amarilla. Estamos hablando de unas cantidades enormes de soldados. Fue tan severo el hecho que él fue muy cuestionado. Cromwell incluso lo metió preso. ¿Cómo es posible que tantos soldados cayeran? Y se hizo un reporte muy importante del doctor McLean, que fue uno de los médicos que vino en esa expedición. Entonces, los ingleses que no pudieron conquistar la isla, que era ya sobre todo la parte francesa, San Román, se fueron a Jamaica. Y en ese momento es cuando ya los ingleses se establecen en Jamaica y no en esta isla. Sí. Las estadísticas son sumamente contradictorias, porque continuamente morían soldados. Todos los meses, todos los flancos de Marina, de eso, reportaban muertes, 600 muertos mensuales, 900 muertos mensuales, continuamente en todo el Caribe por la fiebre amarilla. Ya se pensaba que era algo del clima, no sabían que era el mosquito. De hecho, en esos años, los ingleses intentaron traer soldados de la India, que era parte del Imperio Británico, a que combatieran en el Caribe, pensando que el clima les iba a ser más favorable. Pero la realidad es que, y hay un trabajo muy importante de David Kemp, fue catastrófico para los ingleses la cantidad de soldados que perdieron y cómo tuvieron que irse hacia otras islas, que no era la codiciada isla de Santo Domingo, porque recuerden que las colonias francesas, sobre todo aparte de aquí, era la colonia más rica de América. Pero bueno, ya los ingleses están, los españoles ya se han firmado Basilea, ya la parte este de la isla ya no es española, es francesa, se rebelan los soldados, los esclavos haitianos, Toussaint se rebela, y Napoleón manda a decir así, es que claro, yo voy viendo aquí y eso que va contigo, y manda a su cuñado,
Charles Emmanuel Leclerc. Lo manda con la tropa o la expedición marina más grande que había hecho la marina francesa nunca. Lo manda a esta isla. Entran por Samaná, se dividen en varias ramas para atacar el norte de Haití, Puerto Príncipe y el sur, tratando de reconquistar la colonia que habían perdido en la insurrección francesa. Pero, de nuevo, la fiebre amarilla, las enfermedades, hay cantidad enorme de libros sobre qué pasó con esos soldados, por qué tanta gente, qué pasaba. Entonces ya el Leclerc, que murió de fiebre amarilla aquí en la isla, al igual que murió Francis Drake en Panamá de fiebre amarilla, Leclerc escribía: para dar una idea de mi pérdida, le informo que el régimen 70 llegó con 1.395 hombres y quedan ya 87 debilitados y 107 en el hospital. El resto se murieron. 11 regimientos, 1.900 hombres, 163 en servicio y 200 en el hospital. O sea, las pérdidas que tuvieron los soldados franceses fueron enormes. Se ha escrito muchísimo sobre este tema, incluso a nivel militar. Uno de los grandes debates es cómo pudo un pequeño grupo de ex esclavos enfrentar el ejército más poderoso que mandó Francia, y en 18 meses lo acabaron. Dice que Toussaint conocía lo de la fiebre amarilla, sabía que el mosquito la enfermedad no iba a acabar. Y fíjense que las tropas, hasta 32.000 soldados franceses murieron en la isla de Santo Domingo por la fiebre amarilla. Se estima que el 10% de la fuerza naval francesa murió en la isla de Santo Domingo tratando de reconquistar la parte de Haití. Es una cantidad enorme y sorprendente y sigue siendo motivo de estudio. Naturalmente, estamos hablando, tal vez ustedes se imaginan, en los barcos de guerra de ahora. Dice que esos soldados venían en una boleta a vela, que metían 400 gente una arriba de otra, que ya venían débiles de una travesía, o sea que no era tampoco las condiciones ideales. Pasa ese episodio, los franceses se van, nosotros nos mantenemos, si somos franceses, españoles, de todo fuimos, hasta que los haitianos nos invaden, se proclama la independencia y después vienen algunos casos. La siguiente epidemia importante ocurre en Santiago en 1857. Lamentablemente hay muy poca información. Esta carta, esta vez lo único que queda, un señor de Santiago, fue un Espinal que la demostró en el Archivo de la Nación, la presenta como un testimonio de esa epidemia, pero los archivos de Santiago se quemaron y no tenemos evidencia de esa epidemia. Pero viene la siguiente ocupación extranjera, y de los españoles. Nosotros somos anexados en 1961 a España, de nuevo, y desde luego comienzan a venir soldados, y los primeros 2 años pues no pasa nada. Sin embargo, todo eso, hay una revista que se llama Revista Sanidad Militar Española Extranjera, que los médicos van reportando todo y hay mucha información de las islas. Entonces hay toda una carta que va a salir ahora en Clio, la revista de la Sociedad de Historia, la Academia de Historia, va a hacer sobre esto. Pero fíjense cómo él dice, en 1864 dice: la fiebre amarilla felizmente no nos había visitado. Esa expresión, ¿a qué se debe? Que los primeros soldados que vinieron aquí, cuando se hace la anexión, eran soldados españoles de Puerto Rico y de Cuba, que ya estaban aclimatados, ya habían sufrido la fiebre amarilla, ya habían hecho inmunidad y no pasó. Pues los españoles pensaron lo mismo, que iban a llegar aquí y los criollos, los residentes de la parte este, llegaban españoles y iban a decir: bravo, felices todo el mundo. Pero los españoles ahí fallaron y mandaron al famoso Buceta. Han oído eso, más malo que Buceta, que era uno de los militares españoles que fue muy cruel, fue muy agresivo, y la gente comenzó a pelear. Entonces ya las tropas que vinieron no fueron suficientes y tuvieron entonces que mandar tropas frescas de la península, y desde que llegaron aquí la fiebre amarilla acabó. O sea que fíjense ustedes cómo ya en el hospital militar de Santo Domingo había más
enfermos por fiebre amarilla y muertos por cualquier otra cosa. Y en un reporte muy interesante se dice que durante el periodo de anexión, esto de María Guerrero Cano, 486 soldados murieron por enfrentamiento y 6.800 por enfermedad de la fiebre amarilla. El doctor Miranda, en su historia de la medicina, dice que el gran aliado de las tropas dominicanas o de las tropas de Santo Domingo frente a cualquier invasor extranjero fue la fiebre amarilla. De hecho, imagínense por un momento lo que hubiera pasado si Inglaterra gana a Francia, fueran los ingleses, o que Leclerc hubiera ganado, el Caribe fuera francés, y peor todavía, si no pierde Francia, que tiene que irse, Estados Unidos, que era un poder tranquilito y emergente, se hubiera tenido que quedar en el norte porque Francia hubiera sido el poder dominante. Estados Unidos aprovecha la debilidad francesa para ocupar toda la parte de América. O sea, fíjense lo que ese mosquito, esa enfermedad ha producido, y por eso Mario Vargas Llosa, el menor de literatura, califica al mosquito como el señor del Caribe. Muchas gracias. La Sociedad Dominicana de Medicina, una vez más, pues se complace en ofrecerle a usted el certificado de como ponente, secretario principal. Muchas gracias. Una información. Vamos a tener solamente la oportunidad a los que quieran hacer 5 preguntas porque no queremos extender el tiempo de la actividad de esta mañana. Luego vamos a proceder con la lista de todo el que se inscribió, incluyendo los conferencistas, todo el que está aquí adentro. Vamos a rifar estos libros. Pero ustedes pueden estar en el refrigerio, porque cuando saquemos el número vamos a subrayar el nombre que se sacó el libro y se le va a entregar. De manera que no tienen que tener ningún numerito. Después, si ustedes no lo oyen porque están fuera en el refrigerio, nada más tienen que ir a ver la lista si ustedes se sacaron un libro. Eso lo vamos a hacer inmediatamente después de si alguien tiene alguna pregunta. El doctor Julio Manuel Rodríguez. Uno va a hacer un comentario, otro una pregunta. Ok. Primero un comentario sobre la excelente plana del doctor Pérez, sobre 5 alfa de Lucas. Hubo una observación de que esos hermafroditas de salud tenían la prosa casi y no tenían algo, y eran algo. Entonces, surgió la industria de inhibirlo para dársela a las personas mayores con hipertrofia de próstata. Y le han sacado un dineral a eso. Y yo me recuerdo que mi amigo el doctor Walter me decía, pues no me va a dar ni un chelo sobre eso. O sea, que él, que fue el eje de la investigación aquí, de esa industria que ha surgido de inhibir las 5 alfa reductadas, no se ha beneficiado ninguno de los investigadores, ni nietos, pues. Eso fue algo al margen de muy bueno. Muy buena charla. Aquí, profesor. Oye, yo tengo un problemita entre paludismo y fiebre amarilla. Sí, esa es parte de. Óyeme, el paludismo es una cosa y la fiebre amarilla es otra. Pero tú lees el libro y tú no sabes cuál. Pero mira, todavía que hay paludismo y ya no hay fiebre amarilla. Sí. Entonces, cuando Leclerc y cuando todas esas cosas, ¿era fiebre amarilla o era paludismo? Eso yo creo que no está claro. Además,
hay un... El asunto tiene otra importancia que yo creo que tú no hablaste sobre el canal de Panamá. Yo no subo experiencia de eso. Parece que no le doy tiempo. No, porque la que un poco de tiempo. El canal de Panamá se hizo posible porque descubrieron que el mosquito era y los americanos acaban con el mosquito antes de ponérselo a hacer, que ya habían fracasado los franceses. Exactamente. O sea que, como tú dices, no hay enemigo chiquito. El mosquito es terrible, pero aclárame, ¿qué? El paludismo fue la amarilla, o eran las dos, pero se ha quedado el paludismo. Paludismo y tuberculosis se burlan de la medicina. Las dos enfermedades están ahí, ni vacuna, ni medicina, nada. Acabando en África están las dos. Cuando Máximo Gómez en Cuba, ¿qué fue lo que atacó? ¿El paludismo o la fiebre? Paludismo. El paludismo. ¿Alguien otra pregunta? Yo quisiera hacerle una pregunta al senador Félix Pérez. Creo que él es nativo de Urgel. Hay muchas conjeturas en torno a lo que usted habló. Entonces, son conjeturas, pero no quiero decirlas. Entonces yo quisiera saber si hubo oposición de alguna persona importante a ese estudio que hizo el doctor Otier. Tengo entendido que no, ¿entiendes? Inclusive por su investigación, están recogidas en varias revistas médicas, muchas de ellas, y por su honra, el hospital de la Salina tiene el nombre del doctor Teófilo Otier. Y él murió prácticamente en su trabajo. Él murió en su trabajo. No, ya digo, yo soy el doctor Carlos Montero, y ya traga enterólogo. Soy graduado de la UNI, fui decano de la UNI muchos años. Y sucedió que el proyecto del estudio de seguimiento a largo plazo con la serie que hay en el Robert Reed se siguió por dos departamentos, un departamento de endocrinología y otro de genitales ambiguos. Durante muchos años se estuvo en el decanato entre el 2004 y el 2012. Y siempre se siguió bajo todos los procedimientos que siguen las investigaciones rigurosas por la Universidad de Cornell, la doctora Juliana Imperato. Y había un dominicano que trabajaba allá, que se da contacto, y un grupo de chinos que trabajaban con la doctora Imperato, que se dedicaban al laboratorio y lo llamamos Imperato, y hay mucho trabajo público. Ya se gozando, o sea que los trabajos del doctor Teo Otier no fueron solamente puntuales, sino que se convirtió en una de las grandes líneas de investigación del área de endocrinología pediátrica de la Universidad de Cornell. De referencia. Bueno, entonces lo invitamos a... Vaya al refrigerio que está ahí, nosotros vamos a ir sacando los números, pero vamos a tachar el nombre y se le entrega cuando vaya afuera o cuando venga. Mano limpio. Mano limpio. No lo ven cerrado. No voy a cerrar. Fernando Sánchez. Santiago Castro.
17. Juanín Sánchez Santana. Juanín Sánchez. Ha subrayado ahí. 43. Dice que estamos en vivo ya, estamos en vivo. Muy bien, esto es una prueba. Elisa Estrella. Esta es las obras que ven de Andrés Aguirre, eso vale una joya. Termina el video y en vez de que se desaparezca, visualmente, vas a tener la habilidad de hacer lo siguiente, vamos a terminar el video. No le quiero dar. Carla Contreras. Carla Contreras. Número 80. Dice que 8 personas se conectaron y lo próximo anteriormente es que solamente... Pero en bravo, yo arriba donde dice que 6. ¿Dónde le doy eso? Se ve seguro. Finalizas. Seguro que quiere finalizar el video. Ya.